Buenos días a todos, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de la Gracia. El día de hoy continuamos con nuestra exposición de la palabra. Este es el tiempo que nosotros tomamos como iglesia para abrir las Escrituras, ser instruidos en la palabra de Dios y ser edificados por ella. El Evangelio afecta toda área de nuestra vida. Una vez un predicador dijo que encontrarse con el Evangelio es como que un camión te pasó por encima. Es decir, no puede tu vida seguir igual, porque después que un camión pasa por toda tu vida, pasa por encima de ti, no te puedes levantar de la misma forma. Bueno, así es el Evangelio. El Evangelio, cuando llega a nuestra vida, somos atropellados, somos tocados por el Evangelio, no podemos levantarnos igual y no podemos vivir la vida de la misma forma. El Evangelio afecta cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida. Afecta nuestro matrimonio, afecta nuestra soltería, afecta la forma en que vamos a la escuela, afecta la forma en que tratamos a los vecinos, afecta... No hay área de nuestra vida que el Evangelio no afecte. Y eso es muy importante, porque nosotros creemos que el Evangelio es poderoso y transforma cada área de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Incluyendo el trabajo. Alguno de ustedes quizás puede pensar que el trabajo es una maldición. Que el trabajo es algo que es producto del pecado de Adán. Y quiero decirle que eso no es cierto. Absolutamente. Recuerden que antes de la caída de Adán y Eva en el huerto, Dios le había dado trabajo a Adán. ¿Recuerdan eso? De manera que el trabajo es algo tan importante para Dios que va más allá del pecado. El trabajo no es una maldición. Ahora, el pecado el día de hoy está corrompido por el propio pecado. Pero yo les quiero decir algo. Cuando estemos en gloria con el Señor en la eternidad, vamos a estar trabajando. Yo no sé exactamente qué vamos a estar haciendo, pero no vamos a estar, ¿verdad?, sin hacer nada, solamente caminando por las calles de oro y el mar de cristal. Eso también puede ser, ¿no? Pero cuando estemos en gloria con el Señor, hay trabajo que hacer. No entiendo cómo va a ser eso, si es cierto, pero el trabajo es santo, porque el Señor se lo dio a Adán antes de la caída. De manera que el trabajo afecta nuestras vidas y hay una implicación para el día de hoy. Y por eso el título del mensaje es El empleado, ¿verdad?, cristiano. El empleado cristiano. Quiero que oremos y pidamos dirección al Señor y oremos una vez más pidiendo que el Señor abra nuestra mente y nuestros corazones para entender lo que su palabra dice. Padre eterno, ayúdanos a comprender tu palabra, a comprender tu verdad. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos ser transformados por lo que tu palabra enseña el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Abran sus Biblias entonces en el libro de Timoteo, primera de Timoteo. Ya entramos en el capítulo número 6 y vamos a ver los versículos 1 al 6. 1 al 6.
Lo que está ahí arriba es para los no cristianos. Los cristianos, vean su Biblia, por favor. ¿Ok? Oído. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideran sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos, que son creyentes, no les falte el respeto, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios, Timoteo. Este es Pablo dándole indicaciones a Timoteo para la iglesia ¿de qué? De Éfesos, ¿no? Para los efesios, para la iglesia de Éfesos. Y Pablo está dando instrucciones. Ahora, es importante, quiero aclarar de antemano algo muy importante. El hecho de que la Biblia, escúchese bien, el hecho de que la Biblia dé instrucciones acerca de algo, no significa que la Biblia aprueba ese algo o que lo manda ese algo. Nosotros vemos aquí la palabra amos y esclavos. Y el hecho de que la palabra de Dios dé instrucciones acerca de la esclavitud y de los amos, eso no significa que Dios lo aprueba o que Dios está contento con esas cosas. ¿Ok? Ustedes van a encontrarse en el Antiguo Testamento que el Señor da instrucciones, en el Nuevo Testamento da instrucciones acerca del divorcio. Pero eso no significa que la palabra anima al divorcio o que Dios está contento con el divorcio. Sin embargo, dice el Señor Jesucristo que por la dureza del corazón de ellos, Dios da instrucciones acerca del divorcio. Pero Dios odia el divorcio. Pero hay instrucciones. Mire, siempre que hay un divorcio hay pecados. Siempre que hay divorcios hay pecados. ¿Verdad? Pero Dios en su misericordia da instrucciones acerca de eso. El hecho de que la Biblia en el Antiguo Testamento hable y dé instrucciones de que a un esposo que tiene dos esposas, eso lo van a ver en el Antiguo Testamento cuando estén leyendo, ¿ok? Instrucciones, no los debe llevar a pensar que Dios aprueba o que Dios está contento con el hecho de que un hombre se case con varias mujeres. Eso no es la poligamia. ¿Ok? Eso debe estar claro. De manera que cuando el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos habla aquí de ciertas indicaciones con respecto a la esclavitud, en ningún momento el Señor está apoyando, favoreciendo, animando hacia la esclavitud. De hecho, es importante que sepamos, cuando nosotros hablamos de esclavitud, la mayoría de nosotros, lo primero que se nos viene son amos de una forma déspota, tratando a los esclavos. Que en nuestra mente, en la mayoría de nosotros, nuestra mente son hombres y mujeres traídos del África en barcos en condiciones putrefactas. La mayoría de nosotros puede pensar eso. Y esa es parte, sí, eso es parte de lo que en la historia del mundo fue la esclavitud. Eso es una era que ocurrió en la historia de la tierra. Pero nosotros debemos ponernos en el tiempo del Imperio Romano, en el tiempo en el cual Pablo está hablando. La sociedad romana se caracterizaba mucho por tener esclavos. Ahora, pero no piensen de esclavos de la forma en que acabo de decir, sino que más o menos un tercio de la sociedad
Algunos dicen que hasta un tercio de la sociedad estaba lleno de esclavos. Era una forma de trabajo en el antiguo, en el antiguo Imperio Romano. Y los esclavos algunos eran tratados mal, es cierto. Algunos eran tratados de una forma injusta y totalmente mal. Pero otros eran tratados de una forma muy buena. Inclusive algunos decidían no librarse o salir de la esclavitud o de la casa de sus amos, sino que deseaban quedarse allí. ¿Por qué? Porque allí tenían seguridad, allí tenían comida, allí tenían un lugar donde dormir, y sus amos eran personas justas y piadosas. Entonces, en la sociedad, eso era lo que ocurría en el sistema romano. Lo vuelvo a decir otra vez, algunos eran tratados mal, como parte, como del pecado. Pero algunos esclavos inclusive estudiaban y ejercían posiciones en la casa de sus amos, secretarios, algunos eran doctores, yo he leído esto, algunos podían estudiar y en cierto tiempo ellos podrían librarse y decir que ya no querían trabajar más como lo que estaban trabajando. Pero inclusive algunos se quedaban, porque ellos eran parte de la familia. ¿Se me entienden? Eran parte de la familia. Algunos eran tratados mal como parte del pecado. Pero lo interesante es que nosotros aquí vemos a Pablo dándole instrucciones a Timoteo para que hable acerca de la esclavitud, porque en el tiempo donde ellos estaban habían esclavos. ¿Y cuál es la dirección de nuestro Señor Jesucristo para la situación que se está dando? Fíjese que él no dice, Pablo, hagan una protesta y todos los esclavos vayan y hagan un revuelo y hagan una revolución en contra de sus amos. Eso no es lo que la Biblia enseña, ¿ok? Sino dice lo siguiente: dos clases de instrucciones que da Pablo. La primera es para los amos que no son cristianos y cómo los cristianos debemos tratarlos. Y para aquellos amos que son cristianos y cómo nosotros cristianos debemos tratarlo. Así que la primera parte es el versículo 1, donde dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, dice, consideren sus propios amos, ¿qué dice? Como dignos de todo honor. Pero Señor, qué injusto. Claro, en nuestra mente, lo primero que se nos viene es ese esclavo traído de África que está en situaciones y en una posición muy horrible. Eso es lo que primero que viene a nuestra mente. Yo los entiendo, porque yo también pienso lo mismo. Pero no es exactamente lo que la palabra está enseñando aquí. Dice que los consideren propios amos como dignos de todo honor. ¿Por qué deben ser considerados estos amos dignos de todo honor? La palabra del Señor lo dice. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: ¿qué dice? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Ok, la pregunta lógica es: ¿qué ocurre cuando cristianos que tienen amos que no son cristianos, ellos no los honran? ¿Qué pasa cuando los cristianos no honran a sus amos? ¿Qué ocurre? De acuerdo al texto, el nombre de Dios es blasfemado. Imagínense la situación en la cual están estos hombres, que puede ser una situación buena o una situación no muy buena. La verdad nosotros no lo sabemos. Pero es interesante y es importante que nosotros veamos que cuando un esclavo no considera y no trata de una forma digna y de honor a un amo, eso trae una blasfemia en contra del Señor Jesucristo. Eso trae una blasfemia en parte del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué ocurre esto?
Bueno, mire lo que dice R.C.H. Ese es un autor. Dice lo siguiente: si un esclavo cristiano deshonra a su amo de alguna manera por desobediencia, por actuar irrespetuosamente, por hablar vergonzosamente de su amo, la peor consecuencia no sería la paliza que ese esclavo recibiría, sino más bien, dice él, las maldiciones que causaría que su amo lanzara en contra de Dios. De la religión del esclavo y de la enseñanza que el esclavo ha abrazado. Es decir, el amo, cuando tiene un esclavo que es irrespetuoso, desobediente, mal portado, deshonesto, eso va a acarrear que el amo, que no es cristiano, comience a hablar mal de la religión y del cristianismo que ese esclavo ha abrazado, supuestamente. ¿Sí me entienden? El amo va a decir, mírenlo, y este que tiene un señor que se llama Jesucristo, ¿qué va a hacer? Mire la clase de religión que este hombre ahora abraza. La palabra dice que el nombre de Dios es blasfemado. Incluso en Romanos nos dice algo parecido, no lo tienen que buscar, pero en Romanos capítulo 2, versículos 23 al 24 dice lo siguiente: tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Esta es una persona que Pablo está hablando en el libro de Romanos que se jacta de la ley. Ah, mira, jactarme de la ley. Aquí está, ¿verdad? Aquí. Se está jactando de la ley. ¿Qué está haciendo? Después dice, tú que te jactas de la ley, violas la ley deshonrando a Dios. Me jacto de la ley, me jacto que soy bíblico, violo la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer eso? Dice Romanos, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Aquellos que dicen, yo soy un cristiano bíblico, yo sigo la palabra de Dios, y violo la ley, violo la palabra de Dios. Las consecuencias, una de las consecuencias es que el nombre de Dios es blasfemado. ¿Y quién es el causante de eso? El cristiano, que violó la ley de Dios. Bueno, algo muy similar ocurre cuando un esclavo hacía eso. Ahora, ¿cómo se define eso para nosotros aquí en el 2023? Bueno, hay un sistema de trabajo y lo podemos ver, y parte de esto lo vimos en Efesios, y ahorita después vamos a hablar de eso, de un empleado y un empleador. La mayoría de ustedes o son empleados o son empleadores. Algunos de ustedes funcionan como empleados y otros de ustedes funcionan como empleadores. Ahora, modernizando esto, nosotros decimos entonces que los cristianos tienen la responsabilidad de vivir su fe en el lugar de su trabajo. Ellos deben tener la actitud correcta de sumisión, respeto y honor para sus jefes. Realizar un trabajo de calidad son realmente requisitos necesarios para proclamar un evangelio que se pueda creer. El testimonio, mejor testimonio de un empleado para un empleador o para su jefe es que su vida es una vida que vive de acuerdo a la palabra de Dios y honra de una forma especial al jefe. Yo no sé si prestaron atención cuando Carlos estaba leyendo la escritura. Algo que me sobresalió fue el hecho de que él dice, honren a los jefes que son, y él usó, porque la palabra lo dice, ¿verdad?
insoportables. ¿Tenés un jefe insoportable, te pregunto? ¿Tenés un jefe insoportable? Es decir, cuando alguien es insoportable, mis hermanos, yo no le tengo que explicar esta palabra ni sacarle el diccionario, pero es que uno está hasta aquí, ya no lo soporta. Y la mayoría de las veces no se soporta a una persona porque de verdad, es insoportable. No vamos a llevar a los detalles, ¿verdad? Porque una persona puede, un jefe que no es cristiano, que es insoportable, debe ser honrado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo enseña. No porque lo digo yo. Estamos leyendo aquí la palabra, ¿verdad? Usted tiene que estar anotando y tiene que estar ahí. Cuando usted consiga un hermano que anda deshonrando a su jefe, ahí hay un problema porque está desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero el gran problema es, recuerden cuál es el gran problema. El gran problema es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es ¿qué cosa? Blasfemado. ¿Por culpa de quién? Del cristiano. No por culpa de que el jefe es insoportable, aunque quizás lo sea. Ese no es el punto. Porque ciertamente algunos de ustedes dirán que tiene jefes insoportables. Pero la palabra de Dios, aun cuando los jefes son insoportables, nos dice que debemos honrarlos y debemos considerarlos dignos de honor. Palabra dura es esta, ¿no? Algunos de ustedes están pensando, hermano, pero es que usted no tiene el jefe que yo tengo, ¿verdad? Quizás en su mente usted está pensando eso. Usted no conoce todos los días cuando yo llego a las 8 de la mañana cómo son las cosas. Es más, hermano, usted no está en mis zapatos. Bueno, yo no tengo que estar en tus zapatos, ¿verdad? Yo tengo que estar viendo lo que dice la Biblia y mostrarte a ti lo que la Biblia dice. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es servirte la comida como el chef lo manda. No le voy a echar más sal, no le voy a echar picante o chile, no le voy a echar lo que yo quiero. Yo tengo que entregarte a ti la comida, el plato de comida, como el chef lo entrega. Te guste o no te guste, me guste o no me guste a mí, ¿verdad? Pero eso es ser fiel a la palabra de Dios. Y aunque es una palabra dura, y eso sí puedo simpatizar contigo, es una palabra dura, porque algunos de ustedes tienen jefes que son insoportables. Y lo son. Incomprensibles. Una vez un hermano me contaba algo y me decía que su jefe él le dijo a su jefe, mi esposa está por dar a luz, está en el hospital, ya me voy para allá, ¿verdad? Y el jefe le dijo, ¿acaso tu esposa no tiene mamá? ¿O acaso tu esposa no tiene una hermana? Qué insoportable ese jefe, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decirle eso a uno de mis hermanos de esta iglesia? Uno le quiere cortar la cabeza, humanamente hablando, ¿ah? Pero como nosotros hemos sido transformados por ese camión del evangelio que nos pasó por encima, uno tiene que respirar, uno tiene que morderse la lengua y uno tiene que honrar y hacer lo que uno tiene que hacer sin faltarle el respeto, ¿verdad? Porque que mi esposa está dando a luz y está en el hospital, llueve, truene o relampaguee, sin faltar el respeto, mi prioridad es mi familia y mi esposa. Y Dios me dio el trabajo para que cuide de mi familia y de mi esposa, ¿verdad? Verá que el Señor hace, ¿verdad? Con esa situación. Pero hay jefes que son insoportables y algunos de ustedes tienen jefes insoportables. Pregúntele a la hermana Eva. Mis hermanos, la Biblia afecta, las enseñanzas de Cristo nos afectan en todo momento. Ahora,
Miren lo que ahora dice la segunda parte, versículo 2. Esos son los que no son cristianos, esos que son insoportables. Dice, y los que tienen amos que son creyentes, es decir, mire, al dar esta indicación, eso quiere decir que habían hermanos o hermanas que tenían, entre comillas, esclavos. A mí no me gusta mucho decir esa palabra porque, otra vez le digo, yo cuando pienso en un esclavo, yo pienso en una persona traída de África, ¿verdad? Con muchos morados y con muchas cosas feas, ¿no? Porque la televisión nos ha ayudado a pensar así. Eso es como cuando, bueno, no, mejor eso no lo digo. Entonces, la Biblia enseña que cuando algunos cristianos tenían esclavos, es decir, personas que ayudaban en el trabajo en la casa, ayudaban en el trabajo en la finca, ayudaban en el trabajo de cualquier cosa, y mujeres también. Recuerdo la hermana, creo que es la hermana Dorca, que tenía una fábrica de vestidos o cosas de púrpura. ¿No es así, Abigail? Es Dorca. Es Dorca la hermana que tenía, tenía mucho dinero, la hermana, y vendía cosas de púrpura, algo que era muy caro y muy difícil hacerlo. ¿Era Dorca, por favor? ¿Es Dorca? Ok, Dorca. Ella, lo más seguro es que tenía otras hermanas ayudándola en el trabajo que ellos hacían. Es lo más seguro. Porque era una persona que tenía bastante dinero, era una mujer que tenía bastante dinero, ayudaba en el ministerio harto, como dicen los chilenos. Entonces, hay esta situación donde Pablo habla acerca de cristianos que tienen esclavos que son creyentes y les da instrucciones y les dice, no les falten el respeto. ¿A quién? A esos jefes que son cristianos. Wow. Pero dice, no le falten el respeto a los jefes que son cristianos. Usted tiene que pensar, ¿por qué Pablo le está diciendo a Timoteo que instruya? Mire, no le falten el respeto a esos amos que son cristianos. Usted tiene que pensar, ¿pero por qué Pablo le diría eso a Timoteo? Y después dice lo siguiente. No les falten el respeto porque son hermanos. Hay una tentación de que como eres mi hermano o mi hermana y somos de la iglesia, entonces aquí cambia la cosa. Ya somos hermanos. Ya no tenemos esa situación de, bueno, como tú eres el jefe y no eres... No, pero ahora como eres cristiano, tú vas a entender porque puedo llegar 5 minutos tarde. Claro que me vas a entender, eres mi hermano en Cristo, o 10 minutos, o sabes por qué me voy a ir y no voy a hacerle el trabajo bien, o porque voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Porque hay una confianza, ¿verdad? Porque hay una confianza familiar. Eso como que tiende a ser normal. Pero la palabra de Dios enseña que nosotros debemos, ¿qué cosa? Dice, si no, sírvanles. ¿Cómo le debemos servir? Dice la palabra de Dios, sírvanles. ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Aún mejor. ¡Wow! Imagínense, si usted trabaja para un hermano o una hermana, también, ¿no? Y el hermano o la hermana es un cristiano o una cristiana, la palabra le dice a usted que usted tiene que servirlos a ellos, inclusive mejor. Si en el trabajo usted pone el 100%, en el trabajo del jefe que no es cristiano, usted pone el 100%, en el trabajo de que es cristiano, ¿cuánto debe poner? El 120%. Imagínense, eso es lo que enseña la Biblia, porque aquí dice, sírvanle mejor. Y dice la razón, ya que son creyentes y amados, los que se benefician de su servicio. Ahí pueden ver que aquellos que eran amos de los esclavos, ellos se beneficiaban de los servicios de estas personas. Hay un beneficio de los servicios de estas personas. Quizás esa persona servía al amo en, no sé, pasarle las cuentas de contabilidad, qué sé yo, ¿no? Tantos trabajos que hay.
Manejar la situación con las vacas. De manera que el jefe no tiene que andar haciendo eso. Cualquier cosa que nosotros pensemos, ¿no? Pero la cuestión es que deben servirlos mejor. Porque se benefician de sus servicios. Y al final del versículo 2 dice, Timoteo, enseña y predica estos principios. El hecho de que el verbo está en presente es algo que indica una continuidad. Le dice Pablo a Timoteo, enseña estos principios. ¿De qué principios están hablando? De el deber y la responsabilidad que tiene el empleado cristiano. La responsabilidad que tiene el empleado cristiano. ¿Eres empleado? Si lo eres, dirás y preguntarás, hermano, ¿cómo se come eso? ¿Cómo yo le doy honor a mi jefe que no es cristiano? O si tu jefe es cristiano, tú dices, sí, pero hermano, ¿cómo yo le doy honor y siento digno a un jefe que sí es cristiano? Bueno, gracias a Dios tenemos dos pasajes. Anteriormente como iglesia nosotros habíamos estudiado el libro de Efesios. Y el libro de Efesios habla de eso precisamente. Yo le voy a leer los dos pasajes que hablan acerca de una forma más puntual y más directa de lo que debes hacer cuando tienes un empleador. Y cómo debes reflejar a Cristo como un empleado cristiano. No lo tienes que buscar, pero si quieres lo anotas porque... bueno, quizás vas a buscar uno de ellos, pero ahorita te voy a leer solamente Colosenses. Colosenses 3, 22 al 25, dice lo siguiente. Escuchen, oído. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad, de corazón, temiendo a Dios. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Es más, yo creo que vamos a irnos a Colosenses 3, 22 y 25. Colosenses 3, 22 al 25. Página 1213. Página 1213. 1213. Esta es de una forma puntual lo que Dios nos pide como empleados cristianos. 1215. ¿Lo tenemos, hermano? Perdón, 1213, gracias. Dice así: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. En primer lugar, hay un principio aquí. Los empleados deben hacer ¿qué cosa? Obedecer a sus jefes. Si tú te caracterizas por ser un empleado que no obedece a su jefe, estás deshonrando a Dios. Estás deshonrando a Dios. Dice Colosenses: siervos, obedezcan. Ahora, hay otra cosita ahí. Dice, obedezcan en todo. ¿Es todo? No, porque cuando un jefe te mande a hacer algo que viola un principio de la palabra de Dios, no lo debes hacer. Cuando un jefe te dice, pon en la factura que costó 600 pesos, pero la realidad es, si tú sabes que costó 400 pesos, te tienes que negar a hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes un Señor, tú tienes un Rey, y ese es Jesucristo, al cual tú le debes obediencia superior a todo ser humano. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero cuando la Biblia dice aquí, obedezcan en todo a sus jefes, está diciendo que si el jefe te manda
a lavar los trastes, tú tienes que ¿qué? Que obedecer. Pero hermano, si a mí me contrataron para pasar en la computadora las cuentas de la contabilidad y de la factura, ¿cómo se le ocurre a mi jefe decirme que yo vaya para allá a lavar los trastes? Fin de mundo. No. ¿Qué dice la Biblia? Obedezca a su jefe. Hermano, entonces el jefe va a pensar, wow, lo contraté para que pasara las facturas en el sistema de Excel de la contabilidad de la empresa, pero yo lo mando a lavar los trastes en la cocina de la empresa. Y mire, dice, claro que sí, jefe, allá voy. Y va. ¿Usted cree que la predicación del Evangelio está separada del actuar y la forma en la cual vive un empleado cristiano? Para nada. Está ligado a eso. Está ligado a eso. Eso es lo que dice la Biblia que debemos hacer. Debemos obedecer a nuestro jefe en todo, ¿verdad? A menos que te mande a hacer algo que está fuera de la palabra de Dios. Hechos 5, 29, creo que es la cita, cuando habla que la autoridad le dijeron a los apóstoles, dejen de predicar. Y ellos le dijeron, es mejor y lo correcto es servir a Dios que ante los hombres. A menos que el jefe te mande a hacer algo que es pecado, si te manda a hacer algo que es pecado, no lo hagas. Pero si te manda a hacer algo que no es pecado, vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Ok, después dice, siervos obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Usted sabe que cuando se les manda a hacer algo y ustedes no están haciendo la cosa bien, pero cuando el jefe entra en la oficina, usted como que se pone a... ¿verdad? Cierra el teléfono. Así no era. No, estaba viendo Facebook, pero eso no era. ¿Verdad? En vez de estar haciendo su trabajo. Dice la palabra que debemos nosotros obedecer, dice aquí, no para ser vistos. Que cuando usted trabaja, esté el jefe ahí, o no esté el jefe allí, usted lo hace igual. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted lo va a hacer igual? Dice, continúa Colosenses diciendo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Cuál es la motivación de usted en su trabajo? El temor de Dios. Por eso es que usted hace lo que hace. Dice la palabra que temamos a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 23 de Colosenses, todo lo que hagamos, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. ¿Estás trabajando tú en un área que no te gusta mucho? Hazlo como para el Señor. Honra a tu jefe, ¿verdad? No, cuando está el jefe no actúes de una forma y cuando no está el jefe actúas de otra. Porque en verdad, ¿quién es el jefe que te está viendo? El Señor. Porque debemos hacerlo con temor para el Señor. El versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Deben hacerse una pregunta aquí. ¿Qué tiene que ver el trabajo con la herencia de recompensa? Porque en el versículo 23 está hablando de que todo lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el contexto es empleo, empleador y empleado. Pero después en el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Mis hermanos, esto tiene que ver con los galardones y también, ¿verdad?, con la salvación, que es nuestra herencia suprema, por supuesto. Hay un aspecto del futuro, de que va a afectar el futuro cuando el Señor venga. Nosotros cantamos esta mañana, ¿verdad?, del regreso de nuestro Señor. Hay una connotación y una conexión entre tu trabajo
y cuando el Señor venga. Después dice el 24, es a Cristo el Señor a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y esto sin acepción de personas. Mis hermanos, Dios nos manda a honrar a nuestros jefes. Dios nos dice que debemos hacerlo de corazón. Dios nos dice que debemos nosotros hacerlo como para Él. Debemos obedecer completamente. Debemos hacer las cosas de calidad. Voy con los niños. Niños, ¿tu papá y tu mamá te piden que hagas algo? ¿Lo haces a medias? ¿Te mandan a limpiar el cuarto? Y lo haces a medias, así rapidito nomás, y la basura la metes ahí y lo escondes en un lugar para que no se vea, en una gaveta, rapidito. O lo haces bien, o lo haces como para el Señor, o lo haces a regañadientas, con una mala actitud, con una mala cara, pensando en tu mente que por qué tu papá o tu mamá te está diciendo que tienes que lavar tu ropa, que tienes que hacer tu cuarto bien, que tienes que mantener las cosas limpias. Y tú vas y tú lo haces a regañadientes, porque lo estás haciendo porque estás fastidiado o fastidiada, con una mala actitud. ¿Sabes qué? Esto aplica para ti. Niños, hijos, hijas, adolescentes, ¿verdad? Deben obedecer a sus padres, porque sus padres son sus jefes. Y deben obedecerlos en todo, a menos que Él le diga algo que haga que está mal delante de Dios. Eso es importante. Si tú eres un cristiano o una cristiana y eres un niño o una niña, hijo o hija, con entendimiento de Dios, y dices que eres cristiano o cristiana, cuando te manden a hacer algo, tienes que ir feliz y contento. O feliz y contenta. Si tienes una mala actitud, estás pecando en contra de Dios. Y tu testimonio que dice que es cristiano está en mucha tela de juicio. Porque la obediencia primero se le debe a nuestro Señor Jesucristo. Así que oído al tambor, niños, adolescentes, chavalos y todos los que están aquí que sean hijos, ¿ok? Tengan una buena actitud con sus jefes, que son, ¿verdad? Como la palabra aquí lo dice en lo que estamos estudiando, son jefes. Nuestro jefe supremo es el Señor Jesucristo. A Él vamos a dar cuenta. Y una de las cosas que debemos recordar es que en el amor del Señor, Él siendo el jefe supremo de todo, vino a la tierra para servirnos. Imagínense, el jefe supremo, el empleador supremo, el amo supremo de todo el universo, se le ocurre venir al mundo no para ser servido, sino para servir. Y Él es nuestro ejemplo. ¿Y cómo nos sirvió? Bueno, efectivamente en la cruz del Calvario, al punto de morir por nosotros, como si nosotros fuéramos los jefes. Imagínense, como si nosotros fuéramos los jefes. Y Él, el siervo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él murió por sucios pecadores, que no merecían nada, pero sin embargo se humilló, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que cree en Él y esté dispuesto a alejarse de su pecado y esté dispuesto a arrepentirse de su pecado, pueda venir a Él para que Él le dé vida eterna. Ese es el Evangelio. Y cuando nosotros vemos la relación que habla 1 de Timoteo capítulo 6, 1 y 2, de la relación entre el amo y los siervos, y la obediencia que Dios demanda, debe llamarnos a nosotros a que debemos obedecer a nuestro Dios, a nuestro jefe supremo. Él es nuestro jefe supremo. Por eso es que cuando decimos, yo soy un cristiano bíblico, y no hacemos lo que la Biblia dice, el nombre de Dios es blasfemado, porque somos unos mentirosos.
Pero si tú no conoces a Cristo, yo te quiero decir que el Jefe Supremo se desprendió de su gloria y vino aquí a la tierra, no para ser servido, sino para servir. Y en el hecho máximo de la cruz y la obra que Él hizo, y todos aquellos que vengan a Él en humillación y confiando en Él como único Señor y Salvador, dice la palabra que le dará la corona de vida. Yo te invito a que si tú no conoces a Cristo Jesús, vengas a Él en arrepentimiento y fe, y Él te va a dar la corona de vida, porque Él es el amo supremo de todos, ¿verdad? Pero efectivamente de aquellos que han creído en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y yo te ruego, Dios, que podamos ser transformados por el poder de tu palabra. Señor, que recordemos esta semana y que recordemos en nuestras vidas que si nosotros trabajamos para alguien, que debemos hacerlo con amor, con sinceridad. Que debemos, Señor, hacerlo con todo nuestro ser, porque a final de cuentas lo estamos haciendo para ti y por ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.